Bienvenidos a la clase 21 del curso Circuitos en Corriente Alterna. En la clase de hoy y bueno, la siguiente vamos a estar viendo el tema de filtros, que aprovechando que ya estamos entrando un poco en el tema de respuesta en frecuencia. Pues bueno, los filtros son ampliamente utilizados en casi que todas las ramas de la electrónica. O sea, siempre, yo creo que en la gran mayoría de aplicaciones siempre por ahí pues va a tener que haber algún filtro particular. Este tema, bueno, el tema de filtros es un tema en sí mismo. Con esto me refiero a que podríamos hacer un curso solamente de filtros analógicos, digitales. Pues bueno, definamos qué es un filtro, que ya tal vez tendrán una idea intuitiva. Que un filtro, bueno, en el contexto de la electrónica, es un circuito que es diseñado para dejar pasar ciertas frecuencias y rechazar o bloquear otro cierto rango de frecuencias. Que tenemos diferentes implementaciones de filtros, que podemos tener, bueno, una implementación digital o programada. Eso tiene que ver, bueno, con el área que se llama DSP o DSP, Digital Signal Processing o procesamiento digital de señales. Podemos también, bueno, tener filtros analógicos. Bueno, esta parte digital pues está reservada para el curso electivo de procesamiento digital de señales si alguno en el futuro quiere irse por ese lado, pero bueno, por el momento vamos a ir aprendiendo en este curso en circuitos discretos, en circuitos lineales también. Vamos a aprender, bueno, más sobre filtros y dentro de los filtros analógicos vamos a tener dos ramas también. Vamos a tener los filtros pasivos, que bueno, estos se pueden conformar con una red RLC, o vamos a tener filtros activos que, bueno, adicionalmente, bueno, estos se pueden hacer con transistores o con amplificadores operacionales. Que bueno, esto es para que tengan tal vez una idea general. En este curso, bueno, nos vamos a enfocar momentáneamente, no, en realidad vamos a ver ambos, vamos a ver filtros pasivos y filtros activos. Entonces, bueno, esa clase de hoy en particular es un poco conceptual y vamos a ver los filtros pasivos. Que bueno, podemos decir que un filtro es un circuito selectivo en frecuencia. Entonces, bueno, veamos estas imágenes que tenemos acá de cuatro tipos de filtros distintos. Que bueno, veamos qué tenemos acá. Estamos graficando frecuencia. Vamos a tener omega en el eje horizontal y vamos a tener magnitud de la función de transferencia o de la respuesta en frecuencia h de omega o hj omega es equivalente. Entonces vean que aquí tenemos magnitud. Vean que esto está lineal, no está en decibeles. O sea, vamos a tener una magnitud de 1, que eso equivale, bueno, a 0 decibeles, pero en este caso, bueno, tenemos ganancia lineal. Entonces, veamos este tipo de filtro. Va a tener una ganancia de 1 en una banda que va a ir de 0 radianes o de 0 hertz hasta un valor omega c, que es la frecuencia de corte. A partir de esa frecuencia, las frecuencias, bueno, que entren acá van a tener una ganancia de 0, es decir, van a ser rechazadas. Entonces, a este filtro le conocemos como filtro paso bajo, o en inglés LPF, de Low Pass Filter. Que veamos que estamos dejando únicamente dejar pasar frecuencias más abajo de una frecuencia de corte. Okay, por el otro lado, vamos a tener lo que se llama un filtro paso alto o un HPF, High Pass Filter en inglés,
vean que vamos a dejar pasar frecuencias por encima de una frecuencia de corte omega C, y antes de eso, pues vamos a detener o bloquear esas frecuencias. Entonces, bueno, vean también un poco el vocabulario. La banda de paso es el rango de frecuencias que estamos dejando pasar. Y vean que esta es la banda de, bueno, en inglés se llama stop band, pero en español podríamos decirle la parte de rechazo. Entonces, vean que estamos rechazando, bueno, estas frecuencias que están en rojo y dejando pasar las que están a partir de omega C. Tenemos este otro filtro, a este le vamos a llamar filtro pasabanda, que bueno, en inglés se llama justamente Pass Band Filter, PBF. Vean que aquí estamos dejando pasar un rango de omega 1 a omega 2. Estas van a ser las dos frecuencias de corte por el lado izquierdo y por el lado derecho. Y antes de omega 1 y después de omega 2 las vamos a estar rechazando. Vean que esto se parece a lo que vimos la vez pasada sobre resonancia. Ahorita vamos a entrar en eso. Y tenemos también el filtro parobanda o rechazabanda. Vean que estamos rechazando, bueno, es el inverso justamente del filtro pasabanda. Vean que estamos rechazando o bloqueando las frecuencias que están entre omega 1 y omega 2 y dejando pasar las frecuencias que están antes de omega 1 y después de omega 2. Que notemos aquí particularmente que estos filtros, bueno, estos que están acá son ideales. O sea, esa respuesta así tan tajante que en omega C la pendiente es infinita, esto es un comportamiento ideal. Normalmente los filtros van a tener un comportamiento pues algo así. Y recuerden que, bueno, va a aplicar todavía la frecuencia de corte es justamente donde tenemos el 70% de la señal. Entonces, bueno, esto va a aplicar también para el filtro paso alto también. O sea, por acá vamos a tener el 70% de la señal o la mitad de la potencia. Para el filtro pasabanda, bueno, igual vamos a tener el mismo comportamiento. Va a ser algo así que, bueno, va a tener forma de una campana más o menos. Y el filtro parobanda o rechazabanda va a ser parecido. Y vean que esta es una descripción muy ideal del comportamiento de estos filtros. Y si aumentamos el orden del filtro, la complejidad del mismo, podríamos obtener filtros que se aproximen un poco más a esta característica. Pero bueno, esos aquí los vamos a mencionar, pero incluso están reservados, bueno, para un curso más avanzado como lo es circuitos integrados lineales. Que vean que podemos hacer un resumen de las características de estos filtros viendo cómo se comportan en cero y en infinito, en la frecuencia y en la frecuencia de corte. Entonces vean que un filtro paso bajo va a tener una ganancia unitaria a nivel de C. Vean que, bueno, omega igual a 0 esto equivale al nivel de C. Entonces vean que en 0 la ganancia del filtro paso bajo va a ser 1 y en infinito va a ser 0. Y justamente tenemos la frecuencia de corte o la frecuencia central. Dependiendo, bueno, aquí tenemos una nota. Omega C es la frecuencia de corte o cutoff para el filtro paso bajo o paso alto. Y omega 0 es la frecuencia central para el filtro pasabanda y rechazabanda. Entonces, bueno, vean que bueno, podemos hacer una distinción entre estos dos. Ok, para el filtro paso alto, veamos que tiene una ganancia de 0 a nivel de C y en infinito va a tener una ganancia de 1. Y para los filtros pasabanda y rechazabanda, bueno, vean que para el filtro pasabanda en 0 y en infinito va a tener una respuesta de 0.
Y justamente en la frecuencia central, que va a ser esta por acá, omega 0 va a estar por acá, igual para este otro. Y vean que, bueno, para esos casos particulares, omega 1 y omega 2 son como frecuencias de corte. O sea, para propósitos van a ser frecuencia de corte, solo que una va a ser mínima y otra va a ser máxima, o la de la izquierda, la de la derecha. Y vean que el filtro rechazabanda va a tener una ganancia de 1 en 0 y en infinito, y va a tener una ganancia de 0 en la frecuencia central. Entonces, vean que este análisis de ver cuál es la ganancia en 0 y en infinito nos va a ayudar más o menos a identificar el comportamiento de cualquier función de transferencia en general, si la queremos comparar con un filtro. O más bien decir, esta función de transferencia tiene este comportamiento de este filtro. Que les mencioné entonces que los filtros, ese comportamiento que estamos viendo acá, con una caída, muy abrupta, es el comportamiento de un filtro ideal. Pero en la práctica, en la práctica solamente podemos aproximarlos a ese comportamiento. Entonces, ahora hagamos, un análisis de cada uno de estos filtros, un poco más detallado, y ver cuál es el circuito pasivo que lo implementa. Entonces, comencemos con el filtro paso bajo o low pass filter, que nuevamente para esta lección vamos a enfocarnos en filtros pasivos. Para la próxima lección vamos a enfocarnos en filtros activos con amplificador operacional. Entonces, aquí tenemos un circuito RLC, donde la salida la vamos a estar midiendo en el capacitor. Y vamos a ver ahorita que este filtro va a tener ese comportamiento que está acá. Vean nuevamente el comportamiento ideal, lo voy a marcar aquí en azul más bien, que corresponde a una respuesta muy abrupta, pero en la práctica, como les mencioné, eso va a ser algo un poco más suavizado. Entonces, analicemos este circuito, veamos, cómo obtener la función de transferencia y cómo darnos cuenta que esa función de transferencia tiene justamente ese comportamiento. Entonces, recordemos, aquí podemos hacer tensión de salida, que veamos que aquí estamos en el tiempo, podemos poner aquí, esto en la frecuencia, aquí vamos a tener V sub I, fasor, aquí vamos a tener V sub O, fasor, aquí vamos a tener R, y el capacitor va a ser 1 entre J omega C. Entonces, vean que podemos hacer un divisor de tensión. La tensión de salida, el fasor de salida, V0, va a ser igual al fasor de entrada, o bien la tensión de entrada por 1 entre J omega C, entre la suma de R más 1 entre J omega C. Vean que si multiplicamos por J omega C arriba y abajo, es como, dejar intacta la expresión. Vean que esto va a equivaler a tensión de entrada por, nos va a quedar, 1 real más J omega RC, y nos va a quedar 1 aquí que multiplica, que es V0 es igual a esto. Vean que podemos pasar a dividir el V sub I, y justamente vamos a tener VO entre V sub I. Esto va a ser igual a HD, que ya podemos ponerlo en términos de J omega. Esto va a ser igual a H de J omega, que va a ser igual a justamente, esta expresión que tenemos acá, que ya me parece que habíamos llegado a esa expresión anteriormente. Esta va a ser la función de transferencia, o bien, la respuesta en frecuencia. Que recuerden que la respuesta en frecuencia dependía de J omega, y la función de transferencia dependía de S. En las futuras clases, ya vamos a empezar a aterrizar un poco ese concepto cuando veamos transformada de Laplace. Allá vamos a poder
explicar un poco mejor por qué hacemos ese cambio de S a J omega. Por el momento simplemente aceptémoslo como una verdad. Que esta es la respuesta en frecuencia de este circuito. Podemos encontrar la frecuencia de corte. ¿Cuál es la definición de frecuencia de corte? La magnitud de H de J omega va a ser igual a 1 entre raíz de 2. Entonces, ¿cuál es la magnitud de esta respuesta en frecuencia? Vean que esta es la magnitud de un número complejo que es un polinomio racional. Vean que es la magnitud de lo de arriba entre la magnitud de lo de abajo. Que ya, bueno, ya en este momento ya deberían estar muy anuentes a que esto va a ser la raíz de la suma de los cuadrados. Nos queda 1 más omega RC cuadrado, raíz, y arriba nos va a quedar 1. Esto va a ser igual a 1 entre raíz de 2. Que vean que si ahora elevamos al cuadrado ambos lados, elevamos al cuadrado, nos va a quedar, bueno, abajo cancelamos, bueno, en ambos lados cancelamos la raíz. Y si pasamos a multiplicar cada lado, veamos que vamos a tener 2 va a ser igual a 1 más omega RC cuadrado. Pasamos el 1 a restar, nos va a quedar que 1 es igual a omega RC cuadrado. Y bueno, aquí podemos despejar omega. O bien aquí, bueno, podemos sacar raíz cuadrada, más bien nos va a quedar 1 va a ser igual a omega RC. Con esto nos va a quedar que omega es igual a 1 entre RC. Bueno, esto en particular da dos soluciones, una positiva y una negativa, pero en el mundo natural no tenemos frecuencias negativas. Eso solamente existe en el papel, en la matemática. Es una conveniencia, frecuencias negativas, que vamos a ver más adelante incluso. Y entonces, bueno, este resultado me parece que ya lo habíamos demostrado la clase, en alguna de las clases pasadas. Nos queda que la frecuencia de corte para este circuito va a ser 1 entre RC. Y vean que esta frecuencia va a ser 1 entre RC radianes por segundo. Si la queremos en frecuencia hertziana, tenemos que multiplicar aquí abajo por 2pi. Entonces, bueno, vamos a tener esa frecuencia de corte. En inglés se llama roll-off, que les había explicado. Bueno, en inglés se generan nuevas palabras combinando 2 o 3 palabras o verbos incluso. Entonces, bueno, roll-off yo lo entiendo como que se empieza a enrollar la ganancia. Entonces, bueno, en español, bueno, la traducción correcta es que se empieza a atenuar. Entonces, bueno, con esto vemos que un filtro paso bajo está diseñado para dejar pasar frecuencias desde el nivel de C, que va a ser 0, hasta justamente una frecuencia de corte omega C, en donde la amplitud de la señal va a empezar a decaer por debajo del 70% o la potencia va a empezar a decaer por debajo de la mitad. Veamos que podemos hacer una relación entre el comportamiento, digamos, final en frecuencia del circuito con el comportamiento de cada uno de esos componentes. Recuerden, bueno, el capacitor, si esto fuera una fuente CD, vean que el capacitor se abre, o sea, el capacitor se carga a la tensión de la fuente y se abre. Significa que la tensión de salida va a ser igual a la tensión de entrada. Conforme la frecuencia empieza a aumentar, ese capacitor empieza a convertirse en un cortocircuito cada vez. Al inicio no es tan cortocircuito, o sea, va a tener una impedancia, pero ya para frecuencias muy altas, tendiendo a infinito, idealmente, ese capacitor se va a convertir en un corto. Entonces vean que la tensión de salida en un corto va a ser 0. Entonces esa es la justificación de por qué a altas frecuencias esta salida va a ser 0. Justamente si se les olvida cómo era que se implementaba un filtro
paso bajo pasivo, RC, bueno, esa es la manera. Que pueden recordar que el capacitor es un abierto en DC y es un cortocircuito en infinito. Usando, bueno, este mismo concepto tal vez o esta misma explicación del comportamiento de este circuito, podemos justamente invertir o cambiar la salida. Ahora la vamos a probar en la resistencia. Entonces, bueno, aquí vamos a ver cuál es el comportamiento de un filtro paso alto, que va a ser high pass filter. Si hacemos un análisis igual que acabamos de hacer en cuanto a tensión de salida en términos de J omega, entre la tensión de entrada en términos de J omega, esto nos va a dar la respuesta en frecuencia H de J omega, y esta nos va a quedar como J omega RC entre 1 más J omega RC, que se va a parecer a la respuesta anterior, con la diferencia de que vamos a tener este término J omega RC arriba. Y igual tenemos 1 más J omega RC abajo. Entonces podemos encontrar la frecuencia de corte de la misma manera. Omega C se encuentra haciendo la magnitud de J omega igual a 1 entre raíz de 2. Vean que esto es igual a evaluarlo en forma de potencia. Magnitud de H J omega al cuadrado va a ser igual a 1 medio. Resolviendo para omega C, justamente nos va a dar, bueno, resolviendo para omega nos va a dar la frecuencia de corte, justamente. De la misma manera. Que haciendo el mismo análisis, nos da justamente que omega, la frecuencia de corte va a ser 1 entre RC. Va a ser igual. Hagamos una comparación de esta respuesta con los diagramas de Bode que aprendimos la clase pasada. Si logran identificar, vean que aquí tenemos un 0 en el origen. Y aquí vamos a tener un polo justamente en 1 entre RC. Entonces, ¿cómo era o bien, cómo debe ser el diagrama de Bode para esta respuesta en frecuencia? Que recuerden que, bueno, tenemos un 0 en el origen y un 0 nos va a dar una pendiente de 20 decibeles por década. Bueno, vean que aquí esta gráfica no está en decibeles, pero bueno, voy a tal vez a usar un poquito de la gráfica, y si esto fuera en decibeles, vean que tenemos aquí un aumento de 20 decibeles por década justamente hasta la frecuencia de corte, donde vamos a tener un polo donde vamos a tener menos 20 decibeles por década, y 20 menos 20 nos va a dar 0. Entonces vean que justamente aquí la respuesta se va a aplanar. Y recuerden que, bueno, el diagrama de Bode era una aproximación lineal y la forma real justamente era una curva un poco más suavizada que iba a seguir esta forma. Entonces, bueno, vean cómo podemos hacer una analogía con los diagramas de Bode justamente. Entonces, vean que el filtro paso alto está diseñado para dejar pasar ciertas frecuencias por encima de omega C, y nos va a bloquear completamente las frecuencias por debajo. Bueno, bloquear completamente no es cierto. Vean que si yo aquí tengo alguna frecuencia, voy a tener alguna amplitud, solamente que esa amplitud ya va a estar por debajo del 70%. Entonces, bueno, a nivel de magnitud no nos suma tanto como si estuviéramos de este otro lado, ¿verdad? Que adicionalmente es posible crear un filtro paso alto y filtro paso bajo con un circuito RL, que van a ser inversos, por decirlo de alguna manera. El filtro paso alto con un circuito RL creo que se va a hacer tomando la salida justamente en el inductor.
¿Cómo se comporta un inductor para corriente directa? Se comporta como un corto. Entonces, justamente a bajas frecuencias vamos a tener un cortocircuito y conforme vayamos aumentando la frecuencia, ese inductor se va a empezar a convertir en un circuito abierto, que es justamente donde tenemos la tensión de salida que va a ser igual a la tensión de entrada. Entonces, vean que en general podemos hacer el análisis con ambos. El Alexander Sádico hace el análisis con un circuito RC. Me parece que el Dorf lo hace con un circuito RL, pero o sea, el ejercicio es completamente el mismo. Únicamente estamos cambiando un componente. Ok, ¿alguna pregunta hasta el momento? Ahora continuemos hacia el filtro pasabanda. Y para un filtro pasabanda lo vamos a implementar con un circuito RLC. Vean que este es un circuito resonante como el que vimos la semana pasada. En este caso vamos a tener la salida en la resistencia y la función de transferencia HJ omega. Y vean que, bueno, esto pueden nuevamente encontrarlo por sus propios medios. O sea, simplemente hacemos un divisor de tensión y pasamos a dividir la tensión de entrada por debajo de la tensión de salida y ya con eso nos da, bueno, HJ omega. Esto nos va a quedar como R más J de, bueno, omega L menos 1 entre omega C. Esta respuesta la habíamos visto la vez pasada cuando estábamos evaluando resonancia. Pues vean que justamente este es un circuito resonante, donde vamos a tener que omega 0 va a ser igual a 1 entre raíz de LC. Esta va a ser la frecuencia central. Recordemos que si el circuito era de Q alto equivale a un Q mayor o igual a 10. Si el circuito era de Q alto, omega 1 y omega 2 iba a ser igual a omega 0 más menos, que era, bueno, en este caso sería menos más, porque tenemos la frecuencia 1 primero, entonces sería omega 0 menos el ancho de banda entre 2. Okay, si el Q era alto, íbamos a tener un circuito bastante simétrico. Y de igual manera, omega 1 y omega 2 funcionan como frecuencias de corte, donde vamos a tener el 70% de la amplitud de la señal. Entonces, de esta manera, el circuito pasabanda nos va a dejar pasar frecuencias que van a estar en este ancho de banda justamente. Y vean que, bueno, el ancho de banda y Q se obtienen igual que un circuito resonante, como el que vimos la vez pasada. Que adicionalmente, vean que un circuito o bien un filtro pasabanda se puede conformar concatenando. Bueno, y esto es de una manera tal vez conceptual, aunque sí funciona para otras implementaciones. Vean que podemos concatenar un filtro paso alto, que pongámosle a este high pass filter, con un filtro paso bajo, con un low pass filter. Vean que si concatenamos estos dos filtros, o sea, si tenemos un low pass filter, lo conectamos a un high pass filter, que aquí vamos a tener, bueno, la señal de entrada, podemos ponerle V-in y aquí vamos a tener V-out. Y vean que, bueno, estas dos cajitas que tenemos acá nos van a conformar un band pass filter, un filtro pasa banda. Que esto de manera conceptual, que vean que podemos concatenar estos dos filtros. Bueno, obviamente dado que las frecuencias de corte de cada uno estén dispuestas de esta manera. Si estuvieran al revés, más bien tendríamos un filtro rechazabanda, que es justamente el que vamos a ver ahorita. El problema, bueno, particular con los filtros pasivos es que no se puede hacer esto. Con filtros pasivos no se puede hacer, porque un circuito carga al otro. Tenemos impedancia de entrada y de salida de cada uno de estos circuitos. Entonces, posiblemente, bueno, el filtro paso bajo cargue
la entrada del filtro paso alto, entonces ya eso le va a cambiar las características. Para que esto funcione, los circuitos tienen que estar bien aislados en que no va a haber una carga de impedancias del uno al otro. Entonces, bueno, al menos para un filtro pasivo no podemos hacer esto. La respuesta sería distinta, pero sí es posible hacerlo con otro tipo de filtros, con los filtros activos. Y pues finalmente, bueno, por este lado vamos a tener el filtro rechazabanda. Que vean que, bueno, vamos a tener igual una implementación de un filtro, bueno, de un circuito resonante en serie. También, bueno, habría que analizar el caso para un filtro paralelo, a ver cómo queda la respuesta de un filtro paralelo. Creo que aquí no lo hemos analizado, no sale en el libro. La respuesta va a ser esta que está acá. Arriba vamos a tener J omega L menos 1 entre omega C. Esta va a ser la respuesta en frecuencia de este filtro. Y nuevamente, si resolvemos, omega 0 nos va a dar 1 entre raíz de LC. Entonces, bueno, este en particular va a tener ese comportamiento. Vamos a rechazar las frecuencias entre omega 1 y omega 2. De la misma manera, bueno, podemos analizarlo como si fuera un circuito resonante, de la misma manera. O sea, con respecto a cómo calcular el Q, el ancho de banda, todo eso. Es completamente igual. ¿Qué aplicación tiene este filtro rechazabanda? Implementan lo que se llama filtros notch. Notch es como, en inglés un notch es como un hueco, por decirlo así. Entonces vean que justamente aquí tenemos como un hueco en la frecuencia. Únicamente que los filtros notch tienen un ancho de banda muy pequeño, muy pequeño. Usualmente están hechos para eliminar una frecuencia en particular. Tal vez en alguna aplicación que tengamos se nos cole alguna frecuencia muy particular. En circuitos de audio se mete, por ejemplo, ruido de 120 Hz, que ese es el que viene de la fuente de alimentación del amplificador. Bueno, ya para los que estén llevando, bueno, deberían estar llevando elementos activos o ya haberlo pasado, bueno, ya saben cómo elaborar una fuente de tensión con puente de diodos, ¿verdad? Recuerden que tenemos el concepto del rizado, que es una variación que vamos a tener en lo que debería ser una tensión CD. Y la frecuencia de ese rizado justamente va a ser la frecuencia del puente de diodos, que en este caso, bueno, lo que hace es duplicar la frecuencia a 120 Hz. Entonces, si para un circuito de audio la fuente de alimentación no está bien diseñada y tenemos ese rizo, se va a colar por ahí en el audio una frecuencia de 120 Hz. Entonces, un filtro notch de 120 Hz justamente nos puede eliminar esa frecuencia. Pero bueno, esto es una aplicación particular. Puede que en alguna otra aplicación se meta alguna otra frecuencia que venga de, no sé, cualquier otro de cualquier otra fuente. El punto es, los filtros notch nos ayudan a eliminar frecuencias muy particulares. Que vean que las funciones de transferencia del filtro pasabanda y rechazabanda, bueno, son inversas. O sea, la suma de ambas nos van a dar la unidad. Y bueno, aquí les puse un ejemplo de lo que es un ecualizador gráfico. Y bueno, si alguno, no sé, es aficionado a la música, al audio, y bueno, si tal vez, bueno, dependiendo de dónde escuchen la música, si en la computadora o en un equipo analógico, puede que tengan un ecualizador gráfico. Vean que un ecualizador gráfico es una concatenación de muchos filtros. Entonces vean que, bueno, podemos tener, bueno, van a ser filtros pasabanda, passband filter. Bueno, va a estar, estos números que aparecen acá corresponden a las frecuencias centrales. Entonces, bueno, vean que va a estar a 31 Hz. Podemos tener otro filtro pasabanda que va a estar a 62 Hz. Ok, aquí, bueno, podemos tener varios. Hay
ecualizadores gráficos de 16 bandas, de 8 bandas, de 32, 64 bandas. Ahí lo que hacen es dividir el espectro bueno, en la cantidad de bandas que es el ecualizador. Pues bueno, aquí podemos tener una, no sé, a 16K. Pues vean que estos son filtros pasabanda. Pues bueno, todo este sistema como tal va a ser un ecualizador. Eso es a lo que le llamamos un ecualizador bueno, de audio particularmente. Hay otros tipos de ecualizadores que no son exactamente de audio, pero igual manipulan la señal en frecuencia. Entonces, vean que podemos, bueno, cómo se vería la respuesta tal vez de este filtro. Que vean que vamos a tener filtros pasabanda. Aquí, bueno, lo voy a poner de una forma muy ideal, donde, que bueno, aquí no me está quedando muy recto, que digamos. Ok, de una manera muy ideal, las respuestas de estos filtros no se van a traslapar, idealmente. Entonces vean que podemos tener aquí muchos filtros pasabanda, concatenados, uno a la par del otro. Que entonces vean que aquí, bueno, vamos a tener una frecuencia central 1, frecuencia central 2, frecuencia central 3, y ahí vamos hasta una frecuencia central n, que va a ser bueno, la cantidad de bandas que va a tener el ecualizador. Nuevamente, vean que esto es para una respuesta muy ideal. Que recordemos que la respuesta real bueno, de estos filtros va a ser algo así. Entonces vean que esto, bueno, va a estar aquí más o menos, se van a traslapar un poco. De hecho, bueno, el diseño de ecualizadores, bueno, es complejo en ese sentido. Hay que diseñar bien todas las frecuencias. Entonces, bueno, ¿qué nos genera o bien cuál es el efecto que tiene este ecualizador sobre la música? Bueno, vean que aquí, bueno, aquí está marcado en decibeles con ganancia. O sea que yo puedo agarrar esta perilla que va a estar a 125 Hz, que eso va a representar una frecuencia muy baja, tal vez la de un bombo o de un bajo, más o menos. Entonces, si yo quiero meterle más graves, yo voy a agarrar estas perillas y las voy a tirar para arriba. A 18, bueno, tengo hasta 18 decibeles de ganancia o las puedo atenuar. También tengo hasta menos 18 decibeles de ganancia. Lo mismo pasa por acá. A 16 kilohertz, tal vez lo único que escuchamos es como el brillo de los platillos o un sonido como un sonido de muy alta frecuencia. Entonces, bueno, aquí vamos a poder variarlo. Entonces, bueno, este es el efecto que tiene un ecualizador gráfico. Y bueno, esto es una aplicación particular de estos filtros. ¿Hay alguna pregunta? Y podemos sacar algunas conclusiones de estos filtros. La máxima ganancia de un filtro pasivo es de 1, que esto va a equivaler a 0 decibeles. Que vean que eso es porque el filtro es pasivo, o sea, no puede entregar energía. Para eso necesitaríamos un amplificador que nos dé ganancia a justamente la frecuencia particular en la que estamos queriendo dejar pasar. Bueno, del otro lado, entonces, los filtros activos, que se los he mencionado, pueden tener una ganancia mayor a la unidad. Y en este caso, bueno, como el ecualizador que vimos puede tener hasta 18 decibeles, 15 decibeles, 12, 9. Eso depende de la ganancia que podamos lograr con el amplificador transistorizado. Y bueno, dentro de eso mismo también hay limitantes, qué tanta ganancia podemos tener en una etapa de amplificación para un ancho de banda particular. Hay una cuestión que se llama producto ancho de banda por ganancia. Significa que si queremos extender el ancho de banda de un amplificador, se nos reduce la ganancia. Y si lo reducimos, aumenta. O sea, ese producto es constante. Y bueno, tenemos una tercera conclusión. Un circuito RLC es la forma más sencilla de tener un filtro de primer orden, de primero o segundo orden.
que un filtro RLC justamente es de segundo orden, vamos a tener un S al cuadrado, y un filtro de primer orden vamos a tener únicamente un S a la 1. Entonces, bueno, con un circuito RLC en general, ya sea RL o RC o RLC, podemos tener un filtro pasivo, que es el más sencillo. Y bueno, esto no es una conclusión, pero va a ser tal vez como una observación a futuro. Existen otras formas de diseñar filtros de orden superior. O sea, podemos tener un filtro de orden 8, de orden 4, bueno, de orden n. Obviamente, entre mayor sea el orden, más complejo va a ser implementarlo. Esto lo vamos a poder lograr con algo que se llaman polinomios de, bueno, tenemos los polinomios de Chebyshev. Pues hay varias formas aceptadas de escribir Chebyshev, pero bueno. Tenemos también los filtros de Butterworth y el diseño de Sallen y Key. Esto, bueno, es una forma tabulada de diseñar filtros de diferente orden utilizando amplificadores operacionales. Todo esto, cuando lleven el curso de circuitos integrados lineales, van a adentrarse en este tema. ¿Qué podemos lograr con los filtros de mayor orden? Bueno, habíamos dicho que un filtro pasivo, que bueno, una respuesta ideal iba a ser de esta manera, que viene plano y luego tiene una caída abrupta y luego ya rechaza. Eso es un filtro ideal, que ya vimos que tal vez con un filtro RC vamos a tener una característica así, donde, bueno, esto va a corresponder al 70% de la señal, que pongamos que se va a hacer un circuito RC. Y bueno, solamente para que se hagan una idea, los filtros hechos con estos polinomios matemáticos de Chebyshev y Butterworth, y bueno, hay otros más, vamos a tener tal vez un filtro que va a tener una característica oscilante en la banda de paso, y aquí va a caer de una manera lineal. Entonces, vean que aquí, bueno, en este caso no tenemos una ganancia constante, va a ir oscilando dentro de algún rango, pero va a tener una caída un poco más abrupta y no va a tener tanta pérdida en la frecuencia de corte, tal vez. De igual manera, bueno, podemos tener filtros que caigan aquí más o menos más rápido. Todo depende de la aplicación que queramos tener. Tal vez la aplicación nos permita tener esta variación en la ganancia de paso, en la banda de paso, pero queremos un corte bien abrupto. Entonces, bueno, esos son compromisos o detalles del diseño. Y bueno, tenemos una gama amplia de herramientas para poder, resolver nuestro problema. Esto pasa en general. ¿Qué, alguna pregunta? Que hagamos entonces ahora un par de ejemplos para terminar la clase. Que sea el circuito, vamos a tener una fuente de entrada, vamos a tener por acá un inductor, vamos a tener una resistencia por acá y por acá vamos a tener un capacitor. Que vean que esta topología o este circuito pues no es ni serie ni paralelo. Podemos decir que es un paralelo RC en serie con un inductor, pero bueno, no cae dentro del circuito serio paralelo puro que vimos anteriormente. Entonces, bueno, nos piden determine qué tipo de filtro implementa ese circuito. Que nos dicen adicionalmente que R es igual a 2 kilo ohms, L es igual a 2 henrios y C es igual a 2 microfaradios. Vean que antes de comenzar el problema podemos anticipar un detalle. ¿De qué orden va a ser este circuito? Vean que esto va a ser de orden 2. ¿Por qué de orden 2? Porque tenemos un inductor y un capacitor. Pues bueno, cada uno de estos elementos representa un orden.
y un circuito RLC, bueno, en general va a ser de orden 2. Entonces, nos piden, bueno, simplemente determinar qué tipo de filtro implementa este circuito. Entonces, bueno, para saber qué tipo de filtro implementa este circuito, necesitamos la función de transferencia o la respuesta en frecuencia. Es prácticamente lo mismo. Entonces, bueno, hagamos la sustitución. Bueno, digamos que S es igual a J omega. Y aquí, bueno, sencillamente vamos a calcular, bueno, cuál es la tensión de salida. Vean que tenemos tensión de entrada, tensión de salida. Podemos calcular esto, bueno, haciendo un divisor de tensión. Entonces vamos a decir que la tensión de salida V0 de S va a ser igual a ¿qué? Vean que aquí tenemos un divisor de tensión, pero con un paralelo. Entonces aquí arriba vamos a tener el paralelo de R con 1 entre SC, que es la impedancia del capacitor. Y abajo vamos a tener la suma de estas impedancias, que va a ser justamente LS, que va a ser la impedancia del inductor, más este paralelo, más R en paralelo con 1 entre SC, y eso multiplicado por la tensión de entrada. Que vean que si pasamos a dividir la tensión de entrada, ya con eso tenemos función de transferencia, y es simplemente simplificar aquí un poco. Entonces, bueno, nos va a quedar que V0 de S entre VI de S, pasémoslo de una vez. Ahora empecemos a resolver esto por acá. ¿Cómo va a ser el paralelo de la resistencia con el capacitor? Vean que vamos a tener R por 1 entre SC dividido entre R más 1 entre SC. Y ese es el paralelo. Y por aquí abajo vamos a tener LS más este mismo resultado, R entre SC entre R más 1 por SC. Entonces, bueno, vean que aquí tenemos una fracción de dos fracciones. Arriba tenemos una fracción, abajo vamos a tener que homogenizar un poco. Entonces, bueno, esto se ve un poco complejo, pero en realidad no lo es tanto. Que vean que hay que homogenizar R más 1 entre SC. Nos va a quedar abajo SC y arriba nos va a quedar RC por S más 1. Y aquí arriba nos va a quedar R entre SC adicionalmente. Y eso es lo de arriba. Incluso, bueno, este resultado lo vamos a tener que copiar abajo también, ¿verdad? Y abajo vamos a tener LS más, y bueno, pongamos por acá este resultado también. Que nuevamente se ve algo complicado, pero en realidad no lo es tanto. A ver, ¿cómo nos va quedando? Que bueno, vean que podemos simplificar un poco esta parte. Nos queda, bueno, extremos por extremos y medios por medios, entonces se nos van a cancelar estos que están acá. Entonces nos va a quedar por acá R entre 1 más RC por S dividido entre L más LS más este mismo resultado que va a ser R entre 1 más RC por S. Que ahora vean que tenemos que homogenizar el denominador. Entonces nos va a quedar abajo 1 más RC por S y nos va a quedar multiplicado RCS por LS. Nos va a quedar S cuadrado RLC más R. Y por acá nos va a quedar R 1 más RC por S. Que vean que nuevamente nos queda el mismo denominador, extremos por extremos, medios por medios. Se nos va a ir esto. Y esto nos va a dar, a ver, me hace falta algo. Aquí me hace falta un SL, pero ¿de dónde es que me sale? De multiplicar el LS por 1 cuando homogeniza en el punto anterior, ¿no? Ok, sí. Entonces, con esto me va a quedar, entonces, que la función de transferencia HDS me va a quedar RLC por S cuadrado más L por S más R. Y nos va a quedar R
arriba. Ahora si hacemos S es igual a J omega, vamos a encontrar la respuesta en frecuencia. Entonces vamos a tener H de J omega. Aquí es simplemente sustituir S por J omega. Entonces vean que nos va a quedar J omega cuadrado y J omega en vez de S. J omega cuadrado nos va a dar menos omega cuadrado y bueno, J omega va a ser J omega. Entonces este RLC por S cuadrado nos va a quedar menos RLC por omega cuadrado más R más J omega L. Y nos va a quedar R arriba. Que nuevamente recuerden bien el nombre de cada una de estas dos expresiones. Son técnicamente cosas distintas, pero tienen similitudes. A esta le vamos a llamar función de transferencia. Y a esta le vamos a llamar respuesta en frecuencia. Vean que la única diferencia está justamente acá. En cambiar S por J omega o J omega por S. Cuando veamos Laplace, esta función de transferencia ya va a tener más sentido, como les vengo diciendo desde hace rato. Ok, y ahora tenemos h de j omega. Teniendo h de j omega, ya podemos evaluar cuál va a ser el comportamiento de este circuito. Entonces, como hicimos con la tabla al inicio, donde analizamos, bueno, primero preguntémonos qué es h de 0 y h de infinito. O sea, cuando omega tiende a 0 y cuando omega tiende a infinito. ¿Qué pasa en esta respuesta, en la magnitud? Cuando hacemos omega igual a 0, vean que h es 0, ¿cuánto nos va a dar? Si omega va a ser 0, nos queda r entre r. Entonces la respuesta en 0 va a ser 1. ¿Y cómo va a ser la respuesta en infinito? Que aquí podemos sacar el omega cuadrado a factor común o bueno, sencillamente ver que, bueno, omega cuadrado va a ser mayor a omega en general, pero bueno, si omega tiende a infinito, no sé, omega cuadrado más omega va a tender a infinito también. Entonces vean cómo el denominador va a tender a infinito. Entonces va a quedar r entre infinito, esto nos va a dar 0. ¿Qué filtro tenía ese comportamiento? ¿Qué me dice? A ver, ¿qué tipo de filtro es este? Ya teniendo este resultado. Creo que sería el de paso bajo, ¿o no? Paso bajo, correcto. ¿Por qué paso bajo? Porque justamente la magnitud va a ser 1 en 0 y va a ser 0 en infinito. Entonces, bueno, si nos vamos a la tabla que teníamos aquí al puro inicio, podemos corroborarlo. Si tenemos una ganancia unitaria en DC y una ganancia de 0 en infinito, este circuito tiene un comportamiento paso bajo. Y en este caso particular, el circuito es de segundo orden. ¿Por qué segundo orden? Veamos que tenemos un S cuadrado. Y porque tenemos un S al cuadrado. Ese cuadrado o ese n nos va a dar justamente cuál es el orden del filtro. Que en general, como les digo, entre mayor sea el orden del polinomio, pues su respuesta va a ser tal vez más suave, pero también implementar ese circuito va a ser más complicado, va a requerir más circuitería. Pues bueno, podemos implementar un filtro de orden 30, pero también se hace un poco complicado conforme va aumentando el orden. ¿Cómo es la magnitud de la respuesta en frecuencia? Vean que incluso esto podemos graficarlo en MATLAB o en Octa y podemos poner estos valores. Bueno, le vamos a dar valores particulares. Tenemos RL y C. Eso nos va a dar un polinomio. Podemos graficarlo en Octa para ver cuál va a ser su respuesta. Tal vez para la próxima clase les pueda hacer este ejercicio. Entonces, ¿cómo es la magnitud de H de J omega? Que va a ser magnitud de lo de arriba entre magnitud de lo de abajo. Entonces, bueno, vean que esto va a ser magnitud de, bueno, ponemos abajo, magnitud ¿de qué? Ordenémoslo por parte real y parte imaginaria. Vamos a tener R menos omega cuadrado RLC más J,
¿qué J teníamos? J omega L. Y entonces es magnitud de este número complejo que está abajo. Y arriba vamos a tener magnitud de R de un número real. En este caso, bueno, magnitud de R es R. Entonces abajo nos va a dar justamente raíz de la parte real al cuadrado, que va a ser R menos omega cuadrado RLC cuadrado más omega L cuadrado. Y esta va a ser la magnitud de lo de abajo. Que vean que en este momento yo ya esperaría de todos ustedes que la pregunta de cuál es la magnitud de una respuesta en frecuencia no les dé problemas ni miedo. Que vean que esta es la magnitud de un número complejo. Es simplemente separar parte real de parte imaginaria. Veámoslo acá. Y vean que esta es la parte real y esta es la parte imaginaria. Entonces, la magnitud es simplemente la raíz cuadrada de la suma de los cuadrados de parte real y parte imaginaria. Ahora, ¿cuál es la frecuencia de media potencia? Que es la misma frecuencia de amplitud de 70%. Que les había dicho, bueno, esto es lo mismo que hacer magnitud de h de j omega igual a 1 entre raíz de 2. Que esto es en la parte magnitud. Pero si lo hacemos por potencia, vean que hay que elevar al cuadrado cada miembro, bueno, cada lado. Que de igual manera va a ser un paso necesario para eliminar la raíz. Entonces vean que sencillamente es lo mismo. Podemos verlo desde la perspectiva de potencia o de amplitud, pero incluso elevar el cuadrado va a ser parte del proceso. Entonces, bueno, vean que esto va a ser un medio, va a ser igual a este polinomio al cuadrado. Abajo se nos va a eliminar la raíz, entonces nos va a quedar R menos omega de corte. Podemos sustituir omega por omega de corte por RLC al cuadrado más omega L cuadrado, que se nos fue la raíz, y abajo y arriba nos va a quedar R cuadrado. Entonces vean que aquí es simplemente pues despejar para omega. Entonces bueno, podemos pasar a multiplicar denominadores al lado opuesto. Entonces vamos a tener R menos omega de corte cuadrado por RLC todo al cuadrado más omega L cuadrado va a ser igual a 2R cuadrado. Okay, aquí podemos pasar a dividir el R. Que aquí voy a hacer aquí un truco rápido y ya les explico por qué se puede hacer. Que vean que aquí tenemos R cuadrado. Este R cuadrado lo vamos a pasar a dividir a ambos miembros de este lado. Entonces aquí lo que vamos a hacer es meter el R cuadrado dentro del paréntesis que va al cuadrado. Entonces, bueno, como tenemos aquí R cuadrado abajo y ese paréntesis está al cuadrado, lo que vamos a poder meter R dentro de este paréntesis. Entonces vean que nos queda aquí omega L entre R. Que bueno, esta parte, bueno, podemos sacar el R al cuadrado hacia afuera, ¿verdad? Y vean que, bueno, vamos a meter este R cuadrado también por este paréntesis, y como aquí está el cuadrado, lo que vamos a hacer es meter un R a dividir abajo de esto. Entonces vean que se nos va a eliminar este R con este R. Bueno, no ese con este, sino con estos dos con el de abajo. Y vean que nos va a quedar aquí 1 menos omega de corte cuadrado por LC cuadrado más omega de corte L entre R al cuadrado. Esto va a ser igual a 2. Que ahora sustituyamos valores. Los valores que nos dieron al inicio del problema, que están por acá. Y estos copiémoslos. Y vamos a tener estos valores por acá. Esto nos va a dar que 2 va a ser igual a 1 menos omega de corte cuadrado. Aquí tenemos L por C, que va a ser 2 henrios por 2 micros. Nos va a quedar 4 micros. Y nos va a quedar omega L entre R, que es 2 henrios entre 2 kilo. Nos va a quedar 1 mili. O sea, nos va a quedar omega C por 1 mili
al cuadrado. Que vean que aquí estoy utilizando la notación ingenieril, que son en múltiplos de potencias de 3. Ok, asumamos que omega está en kiloradianes por segundo. Que con eso vamos a poder eliminar el mili y el micro lo vamos a cambiar por, que eso nos va a dar 2, va a ser igual a 1 menos 4 omega c cuadrado más omega c cuadrado. O sea, aquí simplemente estamos diciendo que omega c va a estar en unidades de kiloradianes. Entonces con esto vamos a eliminar, el micro, el mili que tenemos por ahí. Aquí esto es al cuadrado. Que al resolver o al expandir esta ecuación nos va a quedar 16 omega c a la 4 menos 7 omega c a la 2 menos 1 va a ser igual a 0. Entonces, recuerden cómo se resolvía, algo de este tipo, donde tenemos variable a la 4 más variable a la 2. Aquí podemos decir que podemos resolver esta ecuación cuadrática para omega c cuadrado. Entonces, digamos, si resolvemos esa ecuación tal cual, omega c al cuadrado nos va a dar 0.05509 y nos va a dar omega cuadrado igual a menos 0.1134. Bueno, vean que esta no nos va a servir porque esta es negativa. Entonces nos vamos a enfocar con la positiva, que va a ser esta. Entonces aquí sencillamente le sacamos raíz cuadrada a este valor. Igual nos va a dar una solución negativa, esa no la vamos a tomar en cuenta. De esta manera, omega c nos va a dar 0.742 kiloradianes por segundo. Vean que ese cambio de unidades se puede hacer o se puede no hacer. O sea, pueden resolver esto como está, con 4 micros y 1 mili. O sea, pueden resolver esa ecuación como les queda así, solamente que la frecuencia, la variable frecuencia, les va a quedar en términos de radianes. Entonces aquí más bien les hubiera dado 742. Pero vean que esto es lo mismo. O sea, vean que estos son 742 radianes por segundo, ¿verdad? Y bueno, adicionalmente podemos ver cuál es la frecuencia de corte al dividir ese número entre 2pi, que justamente les va a dar 118,1 Hz. Que nuevamente yo les he dicho, bueno, ¿qué son radianes por segundo? No sé. Digamos, si me dan algún valor, pues inmediatamente no lo puedo computar como algo que yo pueda comparar tal vez con audio. Como les digo, como seres humanos, podemos entender qué es una señal de 200 Hz, de 1 kHz, de 10 kHz, 15 kHz. Más o menos, si hacemos una analogía con audio, podemos decir, ok, esta señal va a sonar de esta manera. Es como una longitud de onda que podamos asociarla con un color. Estas frecuencias vamos a poder asociarlas con un sonido. Entonces, bueno, esta es una frecuencia grave, 120 Hz. Por ahí anda más o menos la frecuencia fundamental de la voz de los hombres en promedio. También por acá anda el sonido de un bajo o el sonido de un bombo de batería, que si queremos pues compararlo con audio. Pero bueno, en resumen, ¿qué hicimos en este problema? Nos dan un circuito, nos dan valores y nos preguntan qué filtro implementa este circuito. Sencillamente encontramos la función de transferencia, evaluando, entrada y salida. Esto es fácil haciendo un divisor de tensión. Vamos a llegar a una expresión de función de transferencia o respuesta en frecuencia. Cada una, una depende de S, la otra de J omega. Podemos evaluar cómo se comporta esa respuesta para 0 y para infinito. Y vean que, nos dio 1 y 0. Regresando a la tabla, podemos ver que eso es un comportamiento paso bajo. Podemos encontrar la frecuencia de media potencia o la frecuencia de corte.
igualando la magnitud de la respuesta en frecuencia a 1 entre raíz de 2, o igualando la magnitud al cuadrado a 1/2. Es lo mismo, es parte incluso del procedimiento. Aquí despejamos omega y nos va a dar justamente la frecuencia corte. Entonces, bueno, ya tenemos todos los datos que necesitamos. Este es un filtro paso bajo que tiene su frecuencia de corte alrededor de 120 Hz. Y eso, bueno, eso es todo con el problema. ¿Alguna pregunta? Ok, bueno, entonces si no hay más preguntas, eso sería todo para la clase de hoy. Muchas gracias por conectarse a la llamada.